Muy buenas noches, estimados colegas y amigos. Es un gran gusto estar con ustedes. A nombre de nuestro muy apreciado maestro José Miguel González Sánchez, titular de Buró Jurídico de estas conferencias, del maestro Jorge Gómez y de su servidor Miguel Ángel García Cruz, este equipo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, les da la más cordial bienvenida esta noche de lunes 21 de febrero del año 2022. Al taller, como ya ha dado inicio, el juicio agrario en un sentido procesal. El pasado día 18 se realizó la primera de las 3 sesiones. En esta segunda sesión, nuestro maestro nos compartirá la plática que versará sobre el importante tema, la audiencia de ley y desahogo de pruebas. Pues mediante, concluiremos este estudio el próximo día 23 de febrero con la sentencia definitiva y los medios de impugnación. Este equipo de trabajo, liderados por nuestro maestro José Miguel González, les da la bienvenida y agradece su participación en la actualización del conocimiento y cultura jurídicas. Es precisamente nuestro maestro José Miguel González quien ha preparado y comparte este ciclo de cátedras. A continuación les comparto la siguiente semblanza curricular de nuestro apreciado maestro. Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresó con mención honorífica con la tesis Importancia Social y Doctrinal de los Interdictos. Cuenta con la maestría en Educación por la Universidad del Valle de México. Se desempeñó como director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, VM Campus Lomas Verdes. Exdirector jurídico del Sorteotec del Estado de México. También exdirector de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas. Actualmente, maestro de asignatura definitivo por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México con 30 años de servicio. En el mes de septiembre del año 2020, fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Su desempeño como abogado postulante en materia civil, familiar y mercantil y laboral cuenta ya con más de 30 años de experiencia. Bien, sin más, cedo el uso de la voz a nuestro apreciado maestro José Miguel González Sánchez. Adelante, maestro. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel García. Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes a nombre del maestro Jorge Gómez, del licenciado Miguel Ángel García, de su servidor José Miguel González Sánchez. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión dentro del taller denominado El juicio agrario en un sentido procesal. Hoy abordando precisamente el tema de la audiencia de ley y también lo que es el ofrecimiento y el desahogo de las pruebas. Bien, en la sesión anterior ya nosotros pudimos ver cuáles son los supuestos de competencia que dan lugar precisamente al juicio agrario. Y algo que es importante destacar al respecto es precisamente el hecho de que hablamos aquí nosotros de una justicia que va a tener materia propia para resolver, para juzgar. Separamos aquí todos esos supuestos que comentábamos en la sesión anterior de lo que es el juicio civil. Aquí hay materia propia a partir precisamente de lo señalado por el artículo 168 de la Ley Agraria. Comentábamos algunas particularidades en la sesión anterior de la forma de presentar la demanda, de la manera en que se da la contestación de demanda, de las atribuciones de Procuraduría Agraria en el caso del apoyo en la redacción de la demanda o de la contestación de demanda en favor de los sujetos del derecho agrario. Y hoy, pues vamos a continuar el comentario respecto de este tema tan importante que es precisamente la audiencia de ley. Esta audiencia de ley que establece el artículo 185 de la Ley Agraria y que va a ser toda una innovación
desde aquel ya lejano 6 de enero de 1992, en que se promulga la ley agraria vigente y donde se presenta ante nosotros el tema de la oralidad. Esa oralidad que a lo mejor hoy en tiempos más actuales, en el tema penal, en el tema mercantil y en algunas legislaciones civiles de los estados, en el tema familiar, nos mete un poquito de ruido, nos causa cierto temor, pero lo cierto es que el tema de la oralidad no es nuevo. El juicio agrario es eminentemente oral, con salas diseñadas ex profeso para desahogar este tipo de audiencias. Bien, pues vamos entonces a hacer los comentarios correspondientes de esta audiencia de ley y desde luego recordando nosotros algunos de los puntos que se fueron comentando y destacando en nuestra sesión anterior. Bien, aquí siempre es importante recordar nosotros lo que es la unidad de vista. ¿Por qué? Porque en realidad, si lo vemos desde un punto de vista estricto, en cada juicio, en cada controversia, hay una audiencia. Y en todo caso, esta audiencia podrá diferirse, podrá señalarse nueva fecha para su continuación, pero estamos hablando nosotros de esa oportunidad procesal donde se entabla una litis, donde las partes ofrecen las pruebas de su cargo y donde éstas se admiten y se desahogarán. Por eso entonces es importante destacar esta parte de la unidad de vista. Bien, en ese sentido entonces, y atendiendo nosotros a lo que establece el artículo 167 de la Ley Agraria, y lo destacábamos en la sesión anterior, de manera supletoria, en el aspecto procesal se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, y bien claro esto, siempre y cuando no exista disposición expresa en esta ley, es decir, en la Ley Agraria, en lo que fuera indispensable para completar las disposiciones de este título. El título es la justicia agraria y que no se opongan directa o indirectamente. Muchas veces se ha caído en este error, el pensar que todo el aspecto, por ejemplo, aquí procesal o el aspecto de fondo, que en este caso se establece o señala como ley supletoria el Código Civil Federal, que todo necesariamente nos remite a estas leyes supletorias, y no es así. El artículo 167 de la Ley Agraria es muy claro. Cuando no exista disposición expresa en esta ley y solo en lo que fuera indispensable para completar las disposiciones de este título y que no se opongan directa o indirectamente. Vamos a ir viendo entonces algunos aspectos donde sí se vuelve de aplicación estricta este Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, señalábamos nosotros el viernes pasado, apenas este viernes, previo a lo que fue nuestra conferencia Bohemia Jus del sábado, donde hablábamos de un análisis del artículo 130 constitucional en los temas de laicismo y de laicidad, y que, bueno, pueden encontrar ustedes ya en nuestro canal de YouTube. Bien, señalábamos este viernes entonces, pues este fundamento legal de la audiencia de ley, que es el artículo 185 de la Ley Agraria. Y vamos a retomar algunos aspectos del mismo y haremos otros comentarios a partir precisamente de que se haya establecido esa litis. Establecer la litis no es otra cosa más que dejar en claro cuáles van a ser los puntos de controversia con todas esas atribuciones especiales que tiene a su cargo el magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario que entra en conocimiento de esto que nosotros estamos señalando. Bien, en ese sentido entonces,
Este artículo 185 nos señala lo siguiente. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones. Primeramente, y lo destacábamos, pero vamos a insistir un poco en el comentario, expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación, y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan ser oídos. Bien, aun cuando yo presenté mi demanda por escrito o la dicté en su momento con apoyo de Procuraduría Agraria, aun cuando se da esa situación y en ese escrito ofrecí mis pruebas, y lo mismo la parte demandada tendrá como fecha límite precisamente la de esta audiencia, pidiéndose de cuenta con su escrito en que se contiene esta demanda, o bien dictando lo conducente. Lo cierto es que en uso de la palabra, estas partes van a ratificar el actor su demanda con sus pruebas, el demandado su contestación de demanda con sus pruebas. Bien, eso es importante. Es importante porque pudiera darse este caso, que yo antes de ratificar la demanda, por ejemplo, como parte actora, quisiera aclarar, quisiera establecer algunos puntos de precisión precisamente de esa demanda. Por eso entonces, esto se tendrá que exponer ratificando para que entonces venga un segundo punto que es de innovación, que no lo contemplan otras áreas del derecho y que resulta muy importante. Nos dice la segunda fracción, las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar a los testigos y peritos y en general presentar todas las pruebas que puedan rendir desde luego. Esto lo podemos hacer desde un punto de vista formal, ofreciendo la confesional, la testimonial, la pericial, pero también en ese momento de ratificación hacer preguntas abiertas a mi contraparte, no bajo la forma de una confesional, sino simplemente preguntas que obviamente nos ayudan a entender de manera mejor cuáles son esos puntos controvertidos, cuáles son esos puntos sobre los cuales tendrá lugar toda la fase probatoria. Bien, el artículo 186 nos dice lo siguiente, hablando ya específico del tema de las pruebas. En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas mientras no sean contrarias a la ley. Qué bueno que aquí ya se eliminó aquello de la moral. Se admitirán toda clase de pruebas mientras no sean contrarias a la ley. Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad. Destacábamos esto. El señor magistrado, la señora magistrada, la señorita magistrada, la idea es que bajen de su estrado, que bajen, en este caso, de su lugar de presidium, que ejerzan verdaderamente lo que es la inmediación, que se acerquen a las partes, que conozcan los puntos de controversia, que hagan preguntas en general a las personas que se encuentran presentes en ese momento en el recinto. Y asociado a ello, allegarse elementos de convicción que permitan fortalecer el sentido de su sentencia. Entendiendo que esto no significa
una actuación parcial del magistrado en favor de una de las partes y en detrimento de otra. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en búsqueda de esa verdad. No olvidemos que, como lo comentábamos en la plática náhuatl que se tuvo el miércoles de la semana pasada, estamos hablando de sujetos de derecho agrario, sean en lo individual o sean los colectivos, y que merecen estos sujetos un sentido de protección especial. Por eso es que se da, insisto, sin que de manera alguna se piense que la autoridad está actuando de manera parcial a favor de cualquiera de ellas. ¿Qué carga nos establece el artículo 187? Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos oportuna y previamente solicitados por las partes. Apremiar a las partes o a terceros para que exhiban los que tengan en su poder, para que comparezcan como testigos los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiesten no poder presentarlos. Recordemos esto. Y esto no nada más es en el tema agrario, es en cualquier asunto controvertido. Cualquier asunto controvertido que lleve a la autoridad, aquí el magistrado, en otros casos el juez, a resolver en definitiva pronunciándose de manera condenatoria, de manera absolutoria o de manera parcialmente condenatoria y por ende parcialmente absolutoria. Bien, ¿a qué nos referimos nosotros con esto? Como partes asumimos la carga de la prueba. El ofrecimiento de pruebas no debe ser exclusivamente cuantitativo, debe ser cualitativo. En pláticas que he tenido con algunos amigos, colegas, incluso amigos, se ha presentado este caso. Una vez uno de ellos me planta un escrito, casi me lo estrella en la cara y me dice, mira, 50 pruebas, no hay forma de que no gane. Ah, no, pues le digo, si yo fuera tu contraparte y tú ofreces 50 pruebas, pues entonces yo voy a ofrecer 51. No es por ahí, no es el número de pruebas. Son aquellas pruebas suficientes que me permitan acreditar mi dicho. En ese sentido, ya habíamos hecho el planteamiento al final de la sesión anterior. En este caso, los elementos van a quedar expuestos, los elementos de la acción expuestos en los hechos, y los hechos están sujetos a prueba. El que afirme está obligado a probar. ¿Qué pruebas voy a aportar? Aquellas que me permitan acreditar los extremos de mi pretensión. Sea en este caso mi acción como parte actora, sea mi excepción como parte demandada, sea la acción reconvencional o bien la contestación a la demanda reconvencional. Entonces veamos la importancia que tiene aquí asumir precisamente la carga de la prueba. El que afirme está obligado a probar y por lo tanto el actor debe probar su acción y el demandado debe probar sus excepciones. Y desde luego, este aspecto de apoyo por la autoridad, cuando solicitamos informes de otras autoridades, de terceros, la citación de testigos, la notificación a peritos, el que el tribunal también provea lo conducente para que estas probanzas puedan ser debidamente desahogadas. Bien, ahora, de manera supletoria, ya que el comentario fue muy general en el sentido de que en materia agraria se aceptan
todos los medios de prueba, siempre y cuando no sean contrarios a la ley. Ahora, de manera específica, ¿qué nos dice la norma supletoria a través de su artículo 93, Código Federal de Procedimientos Civiles? Este artículo reconoce como medios de prueba la confesión, los documentos públicos y privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección judicial, los testigos, las fotografías, escritos y notas taquigráficas y en general todos los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones. Bien, yo acreditaré mi dicho, buscaré acreditar mi dicho valiéndome de estos medios de prueba, cumpliendo con los requisitos para su ofrecimiento, admisión y desahogo establezca este Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, muchas veces nos llamamos sorprendidos cuando presuntamente estamos ofreciendo una prueba en tiempo y forma y resulta ser que la misma es desechada por la autoridad. Mostramos nuestra extrañeza, pero a lo mejor es porque no ofrecí esa prueba conforme a los requisitos que la ley señala para ese medio de prueba en particular. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. El artículo 95 nos habla de la confesión o prueba confesional, que puede ser expresa o tácita. Expresa la que se hace clara y distintamente ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones o en cualquier otro acto del proceso. Tácita la que se presume en los casos señalados por la ley. Bien, nuevamente comentario aquí. Yo puedo, como oferente de la prueba, ofrecer la confesional expresa a cargo de mi contraparte y consistente en lo manifestado en su escrito de demanda o en su escrito de contestación de demanda. Acepta y afirma esto. Puede ser también aquella que deriva del hecho de formular o articular posiciones o cualquier otro acto en el proceso. Por ejemplo, de manera tácita, cuando se me acusa la rebeldía por no contestar la demanda, por no contestar la demanda reconvencional o por dejar de cumplir o desahogar la vista que se me ordene en cualquier actuación posterior. ¿Qué llega a suceder? Y quisiera destacarlo para dejarlo muy en claro. Amigos también que llegan y me dicen, ¿qué crees? Ya gané. Y les pregunto, oye, qué padre, ¿ya salió tu sentencia? No. Pero la parte contraria se fue en rebeldía. Entonces, pues ya está declarada confesa y ya gané. Vamos a desglosarlo. Ok, ya está declarada una rebeldía. Ahora platícame. ¿Cómo fue practicado el emplazamiento? ¿Fue personal? ¿Fue directamente con el demandado? Ahí sí el efecto de la rebeldía sería declararlo confeso de los hechos básicos de la demanda. Pero si ese emplazamiento se entendió con persona distinta, aún siendo legal el emplazamiento, se le tiene por contestada en sentido negativo. Vas a tener que fortalecer en este caso tu pretensión y los medios de prueba para obtener una sentencia favorable. Entonces, nunca digamos que porque ya la contraria se constituyó en rebeldía, necesariamente voy a obtener una sentencia favorable a mis intereses. Entonces, punto a destacar. Estas posiciones, hablando de la confesional por posiciones, deben articularse en términos claros y precisos. No han de ser insidiosas, deben ser afirmativas, procurándose que cada una no contenga más de un hecho y esta ha de ser un hecho propio del que declara. Bien.
Esto es toda una técnica. Hechos propios. Diga si es cierto, cómo lo es que desde el año de 2014 usted ocupa la parcela conocida como La Biznaga en el ejido Emiliano Zapata, ubicado en tal lugar. Sí, no, aclarando. Bien, es un hecho propio. Le estoy formulando en sentido afirmativo. Fíjense, por ejemplo, en esto. Si yo quiero demostrar que esta persona, por ejemplo, se ha negado a desocupar una parcela, yo le preguntaría, diga si es cierto, cómo lo es, que usted se ha abstenido de desocupar esa parcela, que usted se ha negado a desocuparla, pero nunca le preguntaría que usted no ha desocupado la parcela. Está formulada en sentido negativo. Por lo tanto, no se aceptaría. Hechos propios del absolvente en sentido afirmativo, aun cuando lo que yo trate de acreditar sea un hecho negativo. Un solo hecho por posición. Yo no le podría preguntar que diga si viene ocupando desde 2014 la parcela denominada La Biznaga, y asimismo que usted tiene un adeudo con el comisariado ejidal de 80,000 pesos. No, porque le estoy preguntando dos cosas. En una le preguntaría que usted ocupa la parcela desde fecha tal, y en la otra que usted adeuda por este concepto la cantidad de 80,000 pesos al comisariado ejidal del ejido Emiliano Zapata. Entonces, son reglas que se vuelven muy importantes. Nos dice el 112, absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de formular en el acto al articulante, si hubiere asistido, las preguntas que desee en la forma que dispone el artículo 110, es decir, de manera oral y directamente. Estamos muchas veces tan acostumbrados a litigar conforme a las reglas de los códigos procesales de los estados, que olvidamos lo que contiene el artículo 112 del Código Federal, donde yo soy absolvente, ya respondí todas las posiciones que se me formularon, sea que éstas se hayan extraído de un sobre cerrado, sea que se hayan dictado de manera verbal y la autoridad las haya calificado de legales. Como dice el dicho coloquial, pido perdón porque a veces peco de tantos dichos coloquiales. Ahora va la mía. Ahora déjame defenderme. Ahora yo a ti, articulante, te voy a formular posiciones de manera oral y directa. Es decir, se vuelve un derecho de réplica. En la prueba confesional en sentido tradicional, pues ya respondí bien o mal, pero ya, ahí me quedé. No tengo forma de replicar. Yo sé que ustedes, estimados amigos, me dirían, pero pudiste haber en su momento tú también ofrecido la confesional a cargo de tu contraparte. Sí, desde luego. Pero aún habiéndolo ofrecido, puedo yo replicar de esta manera que se presenta aquí, buscando que la contraria caiga en alguna contradicción o buscando quitarle fuerza a esa confesional ofrecida de su parte y desahogada por la mía. Es una de las razones fundamentales de este artículo 112. El tema de las documentales públicas. Quisiera yo también hacer un comentario aquí particularmente. La doctrina, la enseñanza tradicional, mucha gente nos ha dicho que la prueba confesional es la reina de las pruebas. En mi opinión, y obviamente respetando los puntos de vista que ustedes puedan tener al respecto, yo a duras penas le daría el carácter de princesa, a lo mejor de dama,
pero no de Elena. Es importante llamar a las posiciones, tanto como de la confesional expresa que se da directamente en alguno de los escritos. Sí, pero veamos en muchos casos la importancia que tiene el documento. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ejerzo alguna acción personal a partir de un contrato, de un convenio, de cualquier otra fuente de obligaciones, pues todo deriva del contrato, todo deriva de la fuente de las obligaciones. La confesional me va a ayudar, pero el sustento de mi acción está en esa documental. Vengo a demandar el cumplimiento, vengo a demandar la terminación o vengo a demandar la rescisión de este contrato. Entonces, en mi opinión, hay que destacar la importancia de los documentos. Distingamos a los públicos de los privados. El 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece lo siguiente: son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes. Bien, las pruebas documentales públicas tienen valor probatorio en términos de ley. Sin embargo, eso no significa que yo como oferente de la prueba, por el solo hecho de ofertar documentales públicas, gane, como tampoco respecto de mi contraparte. ¿Por qué? Porque se tiene que valorar por la autoridad qué es lo que se pretende acreditar de esa documental pública. Ahora, una documental pública y a partir precisamente de estos sellos, firmas o signos exteriores que la componen, puede dar lugar a que yo redarguya de falsa esta prueba, la objeto de falsa, y entonces ofreceré las pruebas complementarias en que yo base mi objeción, como pudiera ser un informe de autoridad o como pudiera ser alguna prueba pericial. Entonces, hablamos nosotros de estas pruebas documentales públicas. Otra situación a destacar aquí, y que además se ha vuelto muy problemática con todo esto que hemos vivido y seguimos viviendo, lamentablemente, por esta pandemia. Yo, por ejemplo, no podría ofrecer una documental de esta manera. Prueba consistente en el certificado de derechos agrarios a favor de tal persona, misma que para la cual solicito de este tribunal gire oficio al Registro Agrario Nacional para que remita copia certificada de dicho documento. ¿Por qué? Porque yo la puedo obtener. Solamente que no la pueda yo obtener o gestionar, puedo pedir la actuación del tribunal. ¿Por qué digo que nos ha complicado toda esta etapa de la pandemia? Pues porque el Registro Agrario Nacional ha funcionado de manera intermitente, duró mucho tiempo cerrado y entonces pues no era posible hacer las gestiones correspondientes. Bien, los documentos privados en contraposición y de acuerdo con el artículo 133 son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129 que se acaba de comentar. Bien, aquí entendamos esto en relación a los documentos privados. Bien, tanto cuando yo los oferto, como también cuando mi contraparte es aquella que los ofrece y voy a tener que objetarlos. Bien, ¿qué es lo que se pretende demostrar o acreditar con ese elemento de prueba?
¿esa prueba es suficiente para acreditar esos extremos o no? Bien, yo ofrezco pruebas y deben ser aquellas que me permitan acreditar el extremo de mi pretensión. Respecto de las pruebas ofertadas por la parte contraria, bien, yo debo imponerme de esas pruebas, ver en qué consisten, para que en base a ello realice yo la objeción de las mismas por el alcance y valor probatorio que pretenda dárseles. Una documental privada puede ser objetada de falsa o bien objetada por el alcance y valor probatorio que pretenda dársele. Y destaco aquí estos conceptos: imponerme de autos, imponerme de documentos. ¿A qué me refiero? En el caso de la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y perdón por dar este brinco, pero se está viviendo una situación muy difícil, pues se dice que ahora va a ser a través de citas cómo las personas puedan acudir a juzgados a consultar sus expedientes. El tribunal dice, contrata el SICOR y no vas a tener problema. Tú contratas el SICOR y ahí te enteras del acuerdo. Pero ¿qué pasa si ese acuerdo, por ejemplo, es un auto admisorio de pruebas? Hay pruebas documentales. Yo necesito ir al juzgado, yo necesito imponerme de ellas, pedir que las saquen del seguro del juzgado, tenerlas a la vista, imponerme de ellas, para ver si efectivamente con ese elemento probatorio se acreditan las pretensiones de mi contraparte o no, o si se trata de algún documento falso o no. Si a mí la cita para ir a juzgados me la van a dar dentro de 8 o 9 días, pues ya voy a estar fuera de ese término para objetar. Imponerme de documentos, tenerlos a la vista, analizarlos. Imponerme de autos, cada que se publica un proveído, leerlo, analizarlo, imponerme de él. Aquellas personas que pasamos los 50 años, quizá los 40, yo ya de hace un rato paso los 50, nos tocó el antes y el después, cuando era todo el día en el juzgado, pedir el expediente, transcribir a mano el acuerdo. Eso tenía sus ventajas. Al ir transcribiéndolo, me iba enterando del contenido. Si había algún error, iba con el secretario y le decía, oiga, el actor usted puso aquí Luis Pérez, es Juan Gutiérrez. Ay, sí, licenciado, qué bueno que me dice, déjemelo para dar una nueva cuenta. Hoy en día el tema de las fotografías, si bien es cierto, ayuda, porque sí ayuda, también nos ha quitado esa capacidad de imponernos de las actuaciones, imponerme de ellas, de los autos y de los documentos para los efectos que aquí estamos nosotros señalando. El artículo 142 nos hablará de esa objeción y nos dice: las partes solo podrán objetar los documentos dentro de los 3 días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán serlo en igual término, contado desde que surte efectos la notificación que los haya tenido como pruebas. En materia agraria, esto va a tener una situación muy particular. Como todo se va a dar en la audiencia de ley, todo, en ese momento entonces se tendrá por ratificada la demanda, se tendrá por contestada la demanda. En ese momento se admitirán las pruebas y entonces corresponderá a la otra parte formular la objeción correspondiente. Aquí no nos vamos a esperar a los 3 días, porque en ese momento se tienen por ofrecidas, se admiten e incluso se procederá al desahogo de las mismas en ese sentido. En uno de los artículos que comentábamos al principio de la plática y que fue materia de una pregunta en la sesión anterior,
Llevo testigos, llevo peritos, los debo de llevar desde la primera audiencia, aunque ya dijimos que es una, bueno, desde el primer día. No incurrir en el error de decir, es que ahí van a admitir pruebas, van a señalar otra fecha y ahí ya llevo a mi perito o a mis testigos. No, los tengo que llevar desde la primera fecha. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues a los testigos se les puede empezar a interrogar. El perito tendrá que aceptar el cargo y solo si fuere necesario para su dictamen algún tiempo adicional, el perito así lo solicitará y entonces se señalará fecha para la continuación de la audiencia de ley. Entonces, muy importante esto, y si voy a objetar, ese va a ser el momento. No hay 3 días, es ahí. ¿Ya admitió? Solicito el uso de la palabra para objetar esas pruebas por el alcance y valor probatorio que pretende dársele. A lo mejor no lo puedo hacer por su autenticidad, pero sí por ese alcance y valor probatorio que indebidamente pretende dársele. Prueba no objetada es prueba documental no objetada. Estamos aceptando el alcance y valor probatorio que pretende darle el oferente de la misma. El caso de la prueba pericial, en términos del artículo 143. Esta tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley. Bien, yo puedo ofrecer la pericial en cualquier ciencia, técnica, disciplina, arte o rama del saber distinta al derecho, siempre y cuando tenga relación con la litis y permita precisamente acreditar alguno de esos puntos litigiosos. En lo único que yo no puedo ofrecer pericial es en derecho. Para eso está el juez en otro tipo de juicios y aquí el magistrado unitario. Y para eso estamos nosotros mismos, que no se nos olvide que somos peritos en derecho. Pero si es cualquier otra ciencia, técnica, disciplina, arte o rama del saber que tenga relación con la litis, pues así la voy a ofrecer. ¿Cómo? De acuerdo con el artículo 145, cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. Si fueren más de 2 los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren unas mismas pretensiones y otro los que las contradigan. Es decir, los famosos casos de litisconsorcio activo y de litisconsorcio pasivo. Bien, la posibilidad de nombrar uno de común acuerdo. Hoy los juicios orales nos permiten establecer acuerdos probatorios y en esos podría ser, por ejemplo, sujetarnos a un mismo perito. Aquí se contempla en esta norma federal. Si los que deben nombrar un perito no pudieran ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados. Entonces, cuidado cuando haya litisconsorcio, nos puede llevar a un perito por los coactores y otro por los codemandados. Puede haber también ese acuerdo probatorio, que tanto actora como demandada nos sujetemos al dictamen de un perito. El 147. Los peritos nombrados por las partes serán presentados, y ahí viene el punto que comentábamos, serán presentados por estas al tribunal dentro de los 3 días siguientes de haberse tenido como tales a manifestar la aceptación y protesta de desempeñar su encargo con arreglo a la ley. Aquí será en esa audiencia, en esa primera fecha, ya tiene que ir mi perito para que acepte el cargo y haga las manifestaciones correspondientes, aquello que requiera para rendir su dictamen. Si no lo hicieren o no aceptaren, el tribunal hará de oficio, desde luego, los nombramientos que a aquellas correspondía.
Los peritos nombrados por el tribunal serán notificados personalmente de su designación para que manifiesten si aceptan y protestan desempeñar el cargo. No hay segunda oportunidad. Puede ser, muchas veces se prolongan las audiencias que a lo mejor no haya forma de que se tenga por presente a mis testigos y al perito. Pero bueno, ya vendrá otra fecha. Pero puedo correr el riesgo de que si no los llevo, por no estar presentes, se declare desierta esa prueba. Rendidos, nos dice el artículo 152, rendidos los dictámenes dentro de los 3 días siguientes del últimamente presentado, los examinará el tribunal. Y si discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales sobre qué debe versar el parecer pericial, mandará de oficio que por notificación personal se hagan del conocimiento del perito tercero, entregándole las copias de ellos y previniéndole que dentro del término que se señale rinda el suyo. Si el término fijado no bastare, el tribunal podrá acordar a petición del perito que se le amplíe. El perito tercero no está obligado a adoptar alguna de las opiniones de otro perito. Bien, ¿aquí qué va a suceder? El perito acepta y protesta el cargo. Si requiere de tiempo, si requiere que se ordene, por ejemplo, la visita, pensemos en una parcela, pensemos que sea una pericial en materia de topográfica, entonces el tribunal ordenará esa diligencia para que acudan los peritos y puedan medir. Por ejemplo, ese sería el caso, topográfica de agrimensura. Entonces, es importante, pero si no acepta, pues no lo va a poder solicitar. Ahora, ese perito, ese dictamen pericial, obviamente debe de tener una metodología. Debe de tener un sustento basado en bibliografía, en información que le permita llegar a lo que son las conclusiones. Por eso es importante tener nosotros algún perito versado en la materia. A ver, voy a poner este caso, a lo mejor saliéndome un poquitito del juicio agrario para tratar de entender qué es lo que quiero decir. Pensemos nosotros en un juicio mercantil. Bien. Y nosotros queremos a través de una pericial contable demostrar la aplicación de unos pagos o desvirtuar la aplicación de unos pagos. Bien. Y es una persona moral quien ofrece la prueba. No importa si es actora o demandada. Muchas veces se dice, pues que si el contador de la empresa, pues es el indicado. El contador de la empresa a lo mejor es muy bueno en la empresa, tiene la empresa al centavo, pero nunca ha rendido un dictamen pericial en juzgado. A lo mejor no sabe hacer el planteamiento, no sabe plantear los cuestionamientos que le permitirán rendir su dictamen. La base de apoyo del dictamen y las conclusiones. Con todo el respeto para el señor contador, que es súper eficaz a nivel interno de la empresa, pues yo deberé buscar un perito que tenga experiencia en tribunal, que se dedique a eso, que haya rendido muchísimos dictámenes periciales contables antes de que esté fogueado, ¿no? Entonces lo mismo pudiera suceder a nivel agrario en este perito en topografía, agrimensura o en documentos cuestionados, caligrafía, grafoscopía, grafometría. Alguien que verdaderamente sepa cómo rendir su dictamen, sepa soportarlo para evitar que este dictamen se pueda caer. Prueba de inspección judicial en base al artículo 161. Esta puede practicarse a petición de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación cuando pueda servir para aclarar o fijar
hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales. Bien, yo, por ejemplo, a lo mejor, a través de la prueba pericial en topografía y agrimensura, trato yo de demostrar la superficie de un predio, de una parcela, de las áreas de uso común de un ejido, en fin, sí. Ahí requiero de un perito, no hay de otra. Pero yo puedo reforzar la pericial ofreciendo la inspección ocular. Este es a cargo de personal del tribunal, pero que no requiera de conocimientos técnicos. A lo mejor esa parcela estaba cercada y yo estoy pidiendo la reivindicación de parte de esa parcela. Y parte de ese cercado fue derribado y ahí se ve parte de esa cerca tirada. Para eso ofrezco la pericial, para eso no requiero, la prueba de inspección. Para eso no se requieren de conocimientos especiales, simplemente quien la desahogue tuvo a la vista o estuvo presente en esa parcela y ve que parte del cercado está derruido y que parte del sembradío está maltratado. Ahí estoy reforzando la pericial en topografía a través de esta percepción que personal del tribunal va a recibir por los órganos de los sentidos. Entonces, aquí es muy claro, aquellos hechos que no requieran conocimientos técnicos especiales, pero que sí me permitan reforzar otros, como en el caso concreto que nosotros estamos aquí señalando. ¿Qué más tenemos respecto de esta prueba? Nos dice el artículo 162. Las partes, sus representantes y abogados podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas. De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a ella concurran. A juicio del tribunal o a petición de partes se levantarán planos o se tomarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados. Vamos a suponer que esa prueba, la prueba de inspección, en el ejemplo que estoy citando, no la ofrecí yo, la ofreció la parte contraria. ¿Qué derecho tengo de asistir? Y no solo de asistir, sino de hacer las observaciones oportunas. Si yo, por ejemplo, digo, no, pues la ofreció la parte contraria, ¿para qué voy y no voy? Pues voy a dejar que la parte contraria, con el perdón de la expresión, se sirva con la cuchara grande. La va a desahogar solito. Si yo estoy presente, pido el uso de la voz y haré las observaciones correspondientes. ¿Qué tal que a través de esta inspección se pretenden acreditar hechos que no se desprenden de esta inspección o que requieren de un especialista? Y entonces era la prueba pericial y no la de inspección la que se requería para acreditar cierto hecho. Por eso la importancia de litigar, de estar presente, pues voy a asistir, voy a comparecer, voy a pedir el uso de la palabra. Si no digo nada, pues se va a desahogar solita como lo planteó la parte contraria. Prueba testimonial, una prueba sobre la cual es mi punto de vista y lo quiero aclarar y lo asumo, pues no siempre es la prueba que resulte conveniente para demostrar ciertos extremos, sobre todo porque la técnica de formular preguntas interrogatorio es muy importante. Si yo, por ejemplo, ejerzo una acción basado, por ejemplo, en algún contrato, soy parte actora, del contrato pues se derivan las cargas para las partes y sus correspondientes derechos. ¿Para qué ofrezco la testimonial si de ahí deriva todo? Mis testigos, si se contradicen, pueden presentarme un efecto contraproducente a mi prueba.
Si soy demandado y quiero demostrar algún otro extremo como el pago, alguna situación, adelante. Pero veamos qué tan conveniente es o no, qué tan necesaria para acreditar los extremos de mi pretensión. Dice el artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar están obligados a declarar como testigos. Una parte solo puede presentar hasta 5 testigos sobre cada hecho, salvo disposición diversa de la ley. Los testigos serán citados a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder por sí misma hacer que se presenten. La citación se hará con apercibimiento de apremio si faltaren sin alguna causa. Los que habiendo comparecido se nieguen a declarar serán apremiados por el tribunal. Aquí hay una contradicción. A ver, y veamos esto. Si yo voy a ofrecer la testimonial, debe ser a cargo de personas que estuvieron presentes en los hechos, pero que también, sin que esto signifique una parcialidad, los estoy presentando yo para que su testimonio tenga un resultado favorable a mis intereses. Muchas veces yo, por ejemplo, pretendo citar a alguien, un trabajador de la parte contraria, por ejemplo, pues ese no va a declarar a mi favor y tampoco lo puedo presentar por mí mismo. Entonces, ¿qué tanto me beneficia o no el testimonio de ese testigo en particular? Si son testigos de mi parte, es obvio que debo yo estar en posibilidad de presentarlos en la fecha y hora que se señale, que en este caso va a ser desde la primera fecha en que inicia la audiencia de ley. El artículo 173, para el examen de los testigos, no se presentarán interrogatorios escritos. Las repreguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes o sus abogados al testigo. Primero interrogará el promovente de la prueba y a continuación las demás partes, pudiendo el tribunal, en caso de que la demora pueda perjudicar el resultado de la investigación, a su juicio, permitir que a raíz de una respuesta hagan las demás partes las repreguntas relativas a ella o formularlas el propio tribunal. Bien, ¿por qué yo decía de la técnica? Bien, y se recurre a esto, simplemente lo comento. Cada uno de ustedes, estimados amigos, pues tendrá la mejor respuesta sobre si esto que voy a comentar está bien o está mal. Normalmente el oferente de la prueba cita a sus testigos unos días antes en el despacho del abogado y el abogado les dice, mire, esto es lo que le voy a preguntar, se lo voy a dar por escrito para que se lo lleve y repase. Bien, y a lo mejor sí es un testigo presencial, pero bueno, ya le están advirtiendo qué le van a preguntar y qué debe de responder y se lleva su acordeón para estudiarlo. Bien. Estamos en la audiencia, yo formulo la pregunta, pero no directamente al testigo, al magistrado. Y el magistrado ya dirá, procede, adelante, señor testigo, declare. Pero puede ser que me diga no. En este caso es indicativa, tiene implícita la respuesta, está formulada en sentido negativo, no tiene relación con la litis. Licenciado, formúlela de otra manera. Y ahí me ponen a sufrir. La formulo, pero a lo mejor el juego de palabras, el que yo le pregunte lo mismo, pero de diferente manera, hace que mi testigo se ponga nervioso y que en lugar de haber declarado azul, declare rojo. Ya no va a ser idóneo su testimonio. O lo típico, cuando ya se les pregunta lo último, la razón de su dicho. ¿Por qué sabe y le consta todo lo que nos ha declarado? Ah, es que el abogado nos citó hace 5 días en su despacho y nos dijo que declaráramos esto. Llega a suceder. Entonces, mucho cuidado con la prueba testimonial.
Se habla de la repregunta. Las repreguntas corren a cargo de la contraparte. Vamos a ir tomando nuestros apuntes. ¿Cuál fue la pregunta directa del oferente? ¿Qué respondió el testigo para que a partir de ello solicite el uso de la palabra una vez que termine ese interrogatorio y formule mis repreguntas? Toda repregunta deberá tener relación con preguntas directas. ¿Cómo? Primera repregunta en relación a la tercera pregunta directa, que diga el testigo que otras personas estuvieron presentes en esa fecha. Segunda repregunta en relación a la tercera directa, que nos diga a qué hora sucedieron los hechos. Todo esto entonces buscando quitarle fuerza al testimonio del testigo de la contraparte. Entonces, técnicas muy importantes. Yo no le puedo preguntar al testigo, que diga el testigo, si sabe y le consta, que con fecha 5 de julio de 2005, el señor Juan Pérez entró a poseer la parcela denominada El Nopalito en el ejido Emiliano Zapata. Es indicativa. Que nos diga si conoce a su presentante, por qué lo conoce, que diga en dónde vive, que diga a qué se dedica, que diga desde cuánto tiempo, desde cuándo viene trabajando esa parcela, ya que dijo que es ejidatario. Pero no de una manera indicativa, no llevando implícita la respuesta. Y aún así, hay que reconocerlo, pues cuántas veces también no nos enfrentamos a los propios criterios de los tribunales, donde preguntas bien formuladas, ellos nos dicen que no y nos piden replantear esa pregunta. Quiero decir que aquí en materia agraria, todo esto que hemos venido diciendo se da en el recinto y a lo mejor el mismo magistrado va a interrogar a los testigos y se va a estar paseando por ahí. A ver, usted, señor, que está aquí en la parte de afuera, en donde están las sillas del auditorio. ¿Usted por qué vino? A ver, díganos. Ah, es que yo vivo en ese ejido. ¿Y cómo es la vida en ese ejido? ¿Qué pasa? En fin. Todo se va a desahogar ahí y va a estar en el auditorio el perito y van a estar los testigos y van a estar todos. En ese sentido, pues es una forma muy peculiar como todo esto se da. También es importante hacer este comentario. ¿Por qué? Porque sí notamos ciertas diferencias respecto de la formalidad en que se desahoga un juicio civil, mercantil, familiar, incluso penal. Continuando y señalando aquí lo establecido por el artículo 175 en relación a la testimonial. Las preguntas y repreguntas deben estar concebidas en términos claros y precisos. Han de ser conducentes a la cuestión debatida. Se procurará que en una sola no se comprenda más de un hecho y no hechos o circunstancias diferentes y pueden ser en forma afirmativa o inquisitiva. Las que no satisfagan estos requisitos serán desechadas de plano, sin que proceda recurso alguno, pero se asentarán libremente en los autos. En nuestra siguiente sesión, que será el próximo miércoles, vamos a ver los medios de impugnación a la sentencia definitiva. Hay un recurso de revisión para ciertos casos, no para todo, pero solo contra la sentencia, no contra ninguna otra determinación. La verdad es que este juicio se desarrolla sin recursos, salvo la revisión en contra de la definitiva en 3 supuestos muy concretos que vamos a comentar. Conflicto de límites territoriales entre 2 o más ejidos. Acción de restitución de tierras o nulidad de resoluciones de autoridades agrarias. Nada más en esos procede la revisión. En cualquier otro no hay revisión y nuestro medio de impugnación es el amparo. Bien, aquí entonces aquellas preguntas que no sean calificadas como legales
Simplemente se desechan sin que haya el recurso para poder impugnar. Bien. Lo referente a lo que son fotografías, escritos, notas taquigráficas y los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas y en general toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. En todo caso en que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este artículo, este capítulo, oirá el tribunal el parecer de un perito nombrado por él cuando las partes lo pidan o él lo juzgue conveniente. En taquigrafía, requerimos del perito necesariamente. Elementos aportados por la ciencia. A lo mejor analizar la autenticidad o no de un video. Bien, estas pruebas entonces también tienen esta base legal. Y por último, el tema de las presunciones, que de conformidad con el artículo 190 establecen lo siguiente. Son presunciones primeramente las que establece expresamente la ley y dos, las que se deducen de hechos comprobados. Estas presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, salvo cuando para las primeras exista prohibición expresa de la ley. La parte que alegue una presunción solo debe probar los supuestos de la misma sin que incumba la prueba de su contenido. La parte que niegue una presunción debe rendir la contraprueba de los supuestos de aquella. La parte que impugne una presunción debe probar contra su contenido. Bien, esto es algo bien importante. ¿Qué demostró? ¿Qué se acredita a través de cada medio de prueba en particular? ¿Cuál es la presunción que la ley establece? ¿Qué se permite obtener a partir de los hechos conocidos para inferir los desconocidos? Aquí quiero yo destacar la importancia de una palabra muy simple, muy sencilla, que es la palabra adminicular. Adminicular los medios de prueba entre sí, los unos con los otros, para llevar a la certeza al juzgador. No en todos los casos pasa aquello de que yo, con una sola prueba, acredite mi acción. Hay veces que se vuelve necesaria esa adminiculación, es decir, relacionar las pruebas las unas con las otras para tener por acreditados los extremos de mi pretensión. Todo esto entonces conforme a lo que son las reglas del ofrecimiento, de la admisión, del desahogo de pruebas, pero con todas estas peculiaridades que nos presenta este juicio agrario. Debo decir que el hecho de estar en una audiencia, y sobre todo cuando es en el tema agrario, como abogados, pues nos ocupa nuestra atención de principio a fin. No podemos perdernos un instante, porque ahí se nos va todo. Tenemos que atender todo ello. Entonces, llevar ya listas nuestras posiciones, por si en ese momento, pues se va a preguntar a nuestra contraparte. Llevar nuestras preguntas de interrogatorio o estar atentos para que a partir del interrogatorio formulemos el contrainterrogatorio o las repreguntas. Hacer la objeción de dictámenes periciales. Si se da una inspección ocular, trasladarme al lugar y hacer las manifestaciones correspondientes. Entonces, aquí se requiere de estar presente de principio a fin, pero entendiendo el estar presente no nada más ocupando un lugar en el espacio, sino de manera activa, entendiendo y participando en lo que se viene desahogando.
Pues bien, estimados amigos, como siempre, les damos de verdad las gracias por estar aquí presentes en esta que es la segunda de 3 pláticas. Y ya en la tercera, que tendrá lugar el día miércoles, hablaremos de la sentencia, hablaremos del recurso de revisión para el caso específico en el que procede. Son 3 supuestos que ahorita acabamos de comentar. Y también para referirnos al amparo en materia agraria y aquellas disposiciones en concreto y específicas, que se contemplan para el caso del amparo agrario. Muchas gracias a todos y si hubiera alguna duda, algún comentario, quedo a sus órdenes. Bastará con que abran su micrófono y estamos con mucho gusto a sus órdenes. Se adelante, licenciado Jiménez, a sus órdenes. Maestro Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, pues, muchas gracias, maestro, por esta gran aportación. De veras que es muy sencillo el gracias, pero se lo digo muy atentamente y muy agradecido, maestro. Gracias. Maestro, abusando de su hospitalidad, le voy a hacer unas 2 preguntas por las dudas que me surgen. La primera, maestro, hacía usted referencia a las confesiones expresas, ya sea de cualquiera de las partes. Sí. En este caso, yo me voy a poner en la posición del demandado. Maestro, si efectivamente yo aprecio que la demanda es contradictoria para el propio actor, de acuerdo a mi criterio, a lo que usted comenta, maestro, yo no quisiera ofrecerla, digo, en el supuesto, yo no quisiera ofrecerla como prueba. Yo quisiera esperarme en la etapa de alegatos y hacer mención de esa confusión o de eso que le causa agravio precisamente al actor y decir al magistrado que pues eso ya es una prueba confesional de la cual pues a mí me beneficia por la razón que yo pudiera exponer en ese momento. ¿Pudiera ser de esa forma, maestro? ¿Es viable mi punto de vista? Sí, sin embargo, fíjese que aquí habría, por ejemplo, una situación muy importante. Esos hechos, como usted lo comenta, a lo mejor son contradictorios. A lo mejor me dificultan a mí como demandado el contestar la demanda. Además de las excepciones que yo tenga para desvirtuar esa acción, puedo hacer valer la de obscuridad y defecto de la demanda, destacando cómo tal o tales hechos están planteados de manera contradictoria y me impiden como tal contestar categóricamente ese hecho, afirmándolo o negándolo. Y si de ahí se desprende una confesional expresa, destacarlo. Aquí hay una confesional expresa, aquí la parte actora admite toda esa parte, pero yo empezaría tomando el papel de demandado desde las excepciones y defensas, esa obscuridad y defecto de la demanda que me deje en estado de indefensión en virtud de que se plantean prestaciones o hechos contradictorios. Yo así lo haría valer. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Maestro, otra pregunta. Sí. Referente a la objeción de pruebas, maestro. A pesar de que el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice que tendrá que ser dentro de los 3 días posteriores a, y usted aquí nos hace referencia que hay que hacerlo en el momento de la audiencia porque ahí se desahoga todo. ¿Es correcto, verdad, maestro? Así es, efectivamente. Mi pregunta, maestro, versa en lo siguiente. O sea, vamos en la demanda que en el momento de la audiencia se ratifica, la contestación se ratifica igualmente, para el caso de reconvención pues se presenta y posteriormente ya continuando con la audiencia pues efectivamente viene el periodo de admisión, de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Entonces, una vez desahogadas las pruebas, ¿es cuando debemos hacer la objeción? No, si se trata de pruebas documentales desde que son admitidas. Ya desde ahí, desde que se admiten, entonces yo ya solicito ahí el uso de la palabra para objetarlas. Desde que son admitidas. Así es, sí. Perfecto. Maestro, ya discúlpeme usted. No otra cuestión. Maestro, fíjese que en cuanto a los cuestionarios cuestionarios de periciales, interrogatorios de testimoniales o cuestionario de inspección ocular, ¿eso lo debo de agregar o anexar en el momento en que presento o ratifico la contestación de demanda?
Sí, recordemos que junto con el escrito de demanda y de contestación de demanda se ofrecen las pruebas. En el caso de los cuestionarios, tanto de la pericial como de la inspección, sí. En el caso de la confesional, obviamente no. Esa pues va a ser a través de las posiciones que formularé al momento de la audiencia. Y en el caso de la testimonial tampoco, porque se desahoga de manera oral. No es como en algunas legislaciones locales donde se presenta el cuestionario por escrito con copia de traslado a la contraparte para que prepare sus repreguntas. Aquí se dictan en el momento las preguntas y la contraparte, tomando nota de ello, formulará en su momento sus repreguntas. Maestro, entonces retomando, ¿puedo agregar un pliego de posiciones en sobre cerrado en el momento de mi contestación de demanda? Desde luego que sí. Perfecto. Maestro, solamente para cerrar, en la inspección ocular, en respecto a las fotografías, esas fotografías, ¿en qué término las puedo agregar posteriores a la inspección? Sí, en este caso sería, por ejemplo, voy a ponerle un caso muy concreto, aunque aparentemente no tiene que ver. ¿Cuántas veces no nos ha tocado a varios de nosotros que vamos a hacer una diligencia de emplazamiento con el actuario, ¿no? Y el mismo actuario nos dice, oye, un favor, cuando veas que le estoy entregando la cédula de notificación y el traslado a la contraparte, tómame una foto o toma una foto de la casa. Ya que tengas las fotos, me las llevas para agregarlas a mi razón actuarial. Es decir, si después quisieran hacer valer alguna nulidad de actuaciones o algo, pues ya se tiene ese soporte. Aquí, por ejemplo, se puede tomar fotos de esa parcela, pensando que fuera, por ejemplo, una acción reivindicatoria de una parcela, pudiera en ese momento presentarse algún plano del cual se diera fe, sería la manera como esto se daría. Perfecto, maestro. Ya para cerrar, y discúlpeme usted, maestro. En una pericial, por ejemplo, en topografía, cuando de las propias actuaciones no constan completamente las mismas para que el perito esté en aptitud de emitir su dictamen, ¿le puedo solicitar al magistrado que le dé un término más prudente o prorrogarlo para que hasta en tanto se rindan los informes, por ejemplo, de una determinada autoridad, se pueda emitir el dictamen? Sí, que aquí más que nada sería el perito. El perito, una vez aceptado el cargo, manifestaría para estar en aptitud de rendir mi dictamen, solicito término una vez que cuente con esta información o que se lleve a cabo la inspección o aquello que sea necesario para poder emitir dictamen. Pero sería más bien del propio perito, no tanto del oferente, sino más bien del perito. Maestro Miguel, de antemano le agradezco la atención. Muchísimas gracias por todo, maestro. Al Gracias. contrario, al contrario, muchas gracias, licenciado. Licenciada Nancy, a sus órdenes. Maestro, buenas noches, muchas gracias. Buenas Sí, noches. antes que nada, pues gracias por la atenta invitación del grupo, desde luego. Me interesaría adquirir también la constancia, pero de antemano yo tengo una situación con un cliente en materia agraria. Él Sí, reside originalmente en la República de Chile sí. y hace poco, en noviembre, le llegó una notificación de emplazamiento a su mamá. Le demandan una invasión de un terreno de un ejido que compraron desde hace más de 15 años. Entonces, aquí el actor quería que la mamá le hiciera la reparación del daño. Me decían que la materia agraria es suplente a la materia civil y la notificación pues no fue hecha debidamente. No sé si se puede dar la nulidad de actuaciones en materia agraria por el indebido emplazamiento, ya que mi cliente vive ahorita actualmente en Chile, pues no está aquí. Y a razón de ello, yo estuve viendo la forma para poder representarlo debidamente en el juicio y solamente era a través de una carta poder de la embajada o del consulado que me hiciera llegar aquí a México para poder representarlo. Por el tema de la pandemia, la embajada no se lo otorgó y apenas a finales de diciembre mi cliente vino aquí a Toluca y me dio
fue ante el notario y me dio la carta poder. Ahorita quiero yo promover y veo que ya todo es a través de citas del portal del Tribunal Agrario. Sí. Quiero ver de qué forma puedo, ya se terminó el tiempo para que él conteste la demanda, ¿no? De cierta forma, pero ¿cómo puedo yo impugnar la nulidad de actuaciones por el indebido emplazamiento en materia agraria? Sí, licenciada, cómo no, mire, no, aquí como señalábamos, esta audiencia de ley es de unidad de vista, o sea, realmente todo sucede dentro de la audiencia y en este caso, y con la legitimación correspondiente, en su momento y en la audiencia se tuvo que haber hecho promover este incidente de nulidad de actuaciones a reserva de que la ley señala que el magistrado, cuando se declare rebeldía, revisará escrupulosamente que el emplazamiento se haya hecho conforme a derecho. Si ya se dio si ya se dio ese tiempo, pues ya solamente tendríamos nosotros como forma el amparo indirecto. Es importante ver ahí cómo el actuario asentó su razón, la hizo con la mamá, pero ¿qué lo lleva al actuario a esa certeza? Y si asentó o no, por dicho de la señora, que su hijo estaba en Chile. Va a ser eso muy importante. Pero aquí, si se nos fue el término para contestar la demanda, es porque ya pasó esa audiencia, que esa era la oportunidad para contestar la demanda, o en este caso, para hacer valer el incidente quien estuviera en este caso legitimado, que sería un apoderado. Si no fuera posible esto, sí tendríamos que hacerlo ya solamente a través del amparo indirecto. Muchas gracias, maestro. Al contrario, licenciada, buenas noches. Gracias. Sí. Licenciado José Velázquez, a sus órdenes. Si no se escucha, no sé si tiene bajo el volumen de su... Si no, no lo escuchamos. Sí, sí, no se escucha. Bueno. Bien, pues no sé si hubiera algún otro comentario, alguna otra pregunta. De todos modos, quedamos nosotros siempre a sus órdenes en los correos y teléfonos que se han señalado. En cualquier momento estamos nosotros siempre a sus órdenes. Les agradecemos de verdad a todos el favor de su presencia y para adquirir el material, el video, la constancia, pues ahí en el chat está precisamente todos los requisitos con el maestro Jorge Gómez. Una excelente noche a todos y nos dará de verdad mucho gusto el tenerlos el próximo miércoles en el cierre de este taller. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a usted, maestro. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches, maestro. Gracias, maestro. Muchísimas Buenas gracias por noches. todo. Nos vemos. Un gusto verle, la verdad. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta Gracias, luego. maestro Miguel. Buenas Gracias, noches. licenciado. Yes. Felicidades, maestro, y buenas noches a todos. Cuídense mucho. Y se hacen un grupo de WhatsApp. Buenas noches. Bueno, buenas noches.